En un mundo donde la realidad se entrelaza con la interpretación, ¿y si te revelara que tu perspectiva, tu percepción del mundo, podría ser una ilusión? ¿Has considerado cómo los significados que le das a las cosas pueden darle poder a situaciones, pensamientos o miedos que, de otra manera, podrían carecer de tanto impacto en tu día a día? En este video veremos eso, y además te tengo una sorpresa más adelante. Con frecuencia, nos sumergimos en un estado emergente automatizado, relegando muchos detalles importantes. Principios fundamentales, como la sensación, influyen en nuestra percepción, mientras que facultades mentales como imaginación y atención a menudo son pasadas por alto en nuestra rutina diaria. No obstante, estas habilidades son las que pueden abrirnos las puertas a nuevas perspectivas y oportunidades en la vida. Imagina encontrarte en una situación incómoda o desafiante. ¿Cuál sería tu reacción? Tu respuesta puede depender en gran medida del significado que asignes a esa situación, así como factores internos, externos, factores biológicos, entre otros. Si automáticamente consideras que la situación es insuperable o que te hará sentir mal, le estás concediendo un poder negativo desproporcional. ¿Qué ocurriría si cambiaras ese significado? Aquí es en donde entra en juego el poder de la perspectiva. Al ver la situación como un desafío que te ofrece la oportunidad de aprender y crecer, transformas por completo su significado, reconociendo tu capacidad para enfrentar y superar cualquier situación. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha buscado explicaciones para diversos fenómenos del universo. Al mirar hacia afuera y hallar respuestas lógicas a sus preguntas, también ha dirigido su mirada hacia adentro para comprender cómo se asimila la información, cómo se comprende lo aparentemente incomprensible y construye conocimientos. Desde la filosofía de Aristóteles hasta el siglo XX, pensadores como Galeno, Descartes y Wundt han explorado la relación entre los sentidos y el conocimiento. A lo largo de los siglos, se han llevado a cabo estudios sobre nervios sensoriales y motores, percepción visual y hasta la función del cerebro en esta percepción. Estas investigaciones han sentado las bases para comprender cómo percibimos el mundo a través de nuestros sentidos y cómo esta percepción influye en nuestro conocimiento y comprensión del entorno. Vayamos a este video. Antes de continuar, te invito a mi newsletter. Por allá te estaré dejando datos sobre las anomalías de la percepción y mucho más. Todo esto es gratuito, así que te espero por allá. El link lo tienes en la descripción y en el primer comentario. La percepción es un proceso complejo que implica captar, procesar y dar sentido a la información que reciben nuestros sentidos. La percepción, en nuestro cerebro, es un proceso intrincado que comienza con la recepción de estímulos sensoriales del entorno a través de nuestros sentidos. Estos estímulos son convertidos en señales eléctricas por los receptores sensoriales. Luego, viajan a través de las vías neuronales específicas hacia áreas especializadas del cerebro. Una vez estando ahí, estas señales son procesadas en áreas corticales, dedicadas al procesamiento sensorial. Durante este proceso, la información sensorial se integra con información de otros sentidos y áreas cognitivas para de esta manera formar una representación coherente de la realidad. Finalmente, el cerebro interpreta y reconoce los estímulos sensoriales, asignándoles ciertos significados y contextos, con la ayuda de áreas
áreas asociativas que están involucradas en la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Este proceso permite que tengamos una percepción completa y multidimensional de nuestro entorno. Algo complejo, ¿no lo crees? Tomando como ejemplo la frase "jamás esperes un resultado positivo teniendo una actitud negativa", podemos analizar cómo nuestra percepción puede enfocarse en diferentes aspectos de la misma. En este caso, es probable que nuestra atención se centre principalmente en la parte de teniendo una actitud negativa, ya que esta parece ser la parte causal de la afirmación. Esto se debe a que la frase establece una conexión directa entre tener una actitud negativa y no obtener un resultado positivo. Sin embargo, es importante reconocer que la frase también tiene una segunda parte, que es el efecto de tener una actitud negativa. Jamás esperes un resultado positivo. Esta parte de la frase sugiere que una actitud negativa puede influir en el resultado final de una situación de manera negativa. Todo esto proviene desde tiempos antiguos. Nuestra mente tiende a sesgarnos hacia lo negativo, porque desde la antigüedad hemos sido seres que viven en una total emergencia. Nuestra mente nos guía hacia una realidad construida en base a nuestra formulación de experiencias, pensamientos y recuerdos. Aunque la mente es capaz de procesar y comprender la realidad a través de una compleja red de funciones cognitivas, existen casos en los que la mente puede engañarse a sí misma o percibir erróneamente la realidad debido a ilusiones, alucinaciones u otros fenómenos similares. La diferencia entre la realidad y lo real. Tendemos a asociar la realidad con lo real, pero cuando vemos una mesa, ¿cómo sabemos que es real? Quizá porque hacemos uso de nuestro sentido del tacto y la tocamos percibiendo que existe, que es real en un plano físico, pero ¿en realidad está ahí? Y es que la realidad figuraría en este ejemplo como la interpretación de lo que vemos en esa silla. Vemos características como su aspecto, utilidad, significado, o vemos un recuerdo en esa silla, en nuestra mente. Por tanto, lo real se refiere a lo que realmente existe de manera objetiva, independientemente de nuestra percepción o interpretación. Y la realidad es una construcción más compleja, que incluye nuestra percepción, interpretación y comprensión del mundo que nos rodea. La realidad es subjetiva, puede variar entre individuos, culturas y contextos. Diversas disciplinas han contribuido a resaltar aspectos cruciales sobre la percepción, demostrando que aún queda mucho por descubrir. Uno de los pioneros en abordar la percepción desde un enfoque geométrico fue Euclides, un antiguo matemático griego, cuya obra, Óptica, no solo se centró en problemas geométricos, sino también en la trayectoria rectilínea de la luz y cómo nuestros ojos perciben objetos según la dirección de los rayos lumínicos. Euclides sentó las bases para comprender la visión y la percepción visual desde una perspectiva geométrica, aportando fundamentos esenciales a la óptica y al entendimiento de la visión humana. Su trabajo brindó un marco conceptual para explorar preguntas fundamentales sobre cómo observamos y percibimos el mundo que nos rodea. Y bien, ¿en qué se basa el cómo percibimos la realidad? ¿De qué manera ves el árbol que está fuera de tu casa? Hay días en que ese árbol pinta de manera agradable, curiosa, y hasta en el que le das una intención más grande a tu pensamiento. Pero hay otros días en el que tu anomalía se posa, mirando ese árbol destruido, triste y sin sentido. Todo esto se debe a una combinación de factores biológicos, psicológicos
y contextuales. Y aunque en este canal hablamos más de la parte psicológica, no he de dejar de lado que todo está influenciado por múltiples factores, por lo que al hablar de la parte psicológica sería abordar solo un aspecto relevante, pero no completo. El cómo procesamos la información de manera sensorial se involucra esencialmente en el cómo apreciamos un objeto, una situación, etc. Cuando un recuerdo llega a nuestra mente, este recuerdo nos invita o nos advierte de una situación con la que hemos interactuado en algún pasado. Aunque nuestra memoria episódica es un cajón que archiva situaciones, no recordamos las situaciones tal cual sucedieron, sino que hacemos una construcción de ellas, ya sea por filtrar información, por simplificar, sesgarla, o simplemente por mantener una información arraigada a cierta emoción, lo que hace que la memoria semántica se presente. Es esta la que colecciona datos más profundos, por ejemplo, la palabra ácido desoxirribonucleico, o el resultado de una suma difícil. Otra de las memorias que nos hace tener una imagen vívida es la memoria flashbulb, acuñada por Brown y Kulick. Este flashbulb aparece como una imagen tormentosa, impactante, de manera tan rápida que solo se involucra toda la emoción vivida en aquella circunstancia. A día de hoy, muchos son los que aún recuerdan con emociones ambiguas el atentado del 11 de septiembre del 2001, en el que las Torres Gemelas se derrumbaron. Fueron 2.977 las personas que permanecieron a causa de los atentados. Además, 441 socorristas murieron en labores de rescate. Si bien, en esta tragedia, algunos fueron los que volvieron a nacer luego del estremecedor caos, otros tantos cambiaron su percepción de la vida a causa de los terribles desenlaces, siendo este un buen ejemplo para destacar que aunque en la memoria colectiva se vive un mismo suceso, la interpretación y el mecanismo de defensa puede ser distinto, por lo que las percepciones de aquel momento varían. De aquí entendemos, además, que los eventos distintivos y emocionales son bien recordados, mientras que flashbulb o eventos no tan significativos pueden quedar en recuerdos a medias o reestructurados. Claro está que de manera contextual podemos fijarnos en la parte del entorno, cultural y social, en la que nos hemos desarrollado. ¿Crees que una persona que ha vivido refugiada en un campo de concentración durante años, con reglas estrictas, tiene una perspectiva similar a la de una persona que vive tranquilamente en una zona local? Claro, es seguro que ambas personas tienen conflictos y problemas distintos, pero factores como enseñanzas, valores, aptitudes, tradiciones y demás vienen desde el entorno en el que hemos recibido ciertos patrones, desde las tradiciones que hemos visto arraigadas a nuestra cultura y desde lo que para nuestra comunidad sería común. Es por esto que cuando creces en un entorno familiar, a menudo adoptas ciertas normas, valores y comportamientos como parte de tu identidad sin cuestionarlos. Hasta que para ti no se hace visible cierto patrón conductual automatizado, no podrás cambiarlo o hacer algo para entenderlo. Aquí llega la atención, un concepto relevante que dejamos en muchas ocasiones de lado. Esta puede ser una herramienta valiosa para romper con estos patrones automáticos y tomar conciencia. Esto permite examinar de manera más crítica las influencias familiares y culturales, así como observar algo más en los pequeños detalles que antes no considerábamos. En nuestra niñez solíamos ser muy imaginativos, construíamos una historia en nuestra mente en fracción de minutos, veíamos figuras en las nubes, rompecabezas en las comidas, arte en las ramas de los árboles y demás.
Pero en un momento, la saturación de información y la exposición constante a un sistema en donde el razonamiento es el exponencial, nos detuvimos por un instante. Dejamos de validar a la imaginación como algo valioso. Lo consideramos como un juego de niños. Pero una psicología biológica y ecológicamente válida solo puede ser aquella que busque explicar aspectos fundamentales de la naturaleza humana. Y no cabe duda de que los aspectos imaginativos deben ser centrales en la discusión. No es que hayamos dejado de imaginar completamente. Nuestra mente puede encontrarse en reposo, pero siguen llegando imágenes a nuestra mente mediante pensamiento espontáneo, soñar despierto o divagar la mente. Nigel Yeti Thomas propuso una definición comprensiva de la imaginación, argumentando que esta facultad es lo que otorga significado a nuestra experiencia sensorial. La imaginación nos capacita para interpretar y dar sentido a dicha experiencia, ya sea desde una perspectiva convencional o desde una óptica nueva, original e individual. Además, va más allá de la mera estimulación física de nuestros sentidos, al generar imágenes mentales, tanto visuales como de otro tipo. Esto nos permite trascender los límites de nuestra realidad, reflexionar sobre recuerdos pasados y contemplar posibilidades futuras, así como evaluar distintas alternativas entre sí. En resumen, la imaginación enriquece nuestra experiencia humana al dotarla de significado y además amplía nuestro horizonte de comprensión y de posibilidades. Entonces, ¿a qué se debe nuestra interpretación irracional de las cosas? Según Simon, el ser humano percibe al mundo como un modelo simplificado de la gran confusión y complejidad del mundo real, y en su esfuerzo por alcanzar la racionalidad se ve restringido en los límites de sus pensamientos. En enero del 2020, Frances H. Arnold, Premio Nobel de Química en 2018, sorprendió al retractarse de un artículo publicado en Science debido a la falta de reproducibilidad y la ausencia de datos para experimentos clave. Esta situación refleja la creciente crisis de reproducibilidad en la ciencia, destacada previamente por una encuesta de la revista Nature. Según el estudio, el 90% de los científicos reconocen problemas de reproducibilidad en la ciencia actual, y un 52% considera que estos problemas son realmente significativos. Entre las causas identificadas se encuentran la presión por publicar, el análisis deficiente, la estadística insuficiente y la baja replicación en el laboratorio. La sorprendente revelación es que la elaboración de informes deficientes debido a los sesgos se identificaron como la principal razón de la falta de reproducibilidad. Ya lo decía Richard Feynman, el primer principio es que no debes engañarte a ti mismo y tú eres la persona más fácil de engañar. Los seres humanos estamos afectados por numerosos sesgos, con al menos 154 identificados. Estos sesgos surgen de nuestra necesidad de procesar información rápidamente, incluso cuando es abundante o insuficiente, afectando la toma de decisiones, cómo percibimos a los demás, cómo interpretamos la información, entre otros factores. Estos efectos psicológicos se originan en los dos sistemas, uno rápido, inconsciente y automático, que usamos el 95% del tiempo, y otro lento y racional, que empleamos solo alrededor del 5%, debido a su mayor costo en términos de esfuerzo y lógica. Tendemos a afirmar de manera inmediata cosas que aún no son del todo conocidas por nuestra comprensión. Hoy solo te mencionaré 4 sesgos en base a su grado de riesgo, con una explicación y su impacto. Pero si quieres saber más de este tema, da un buen like y suscríbete.
y traeré este video próximamente. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es como cuando solo prestas atención a las cosas que respaldan lo que ya piensas e ignoras o minimizas lo que va en contra de tus ideas. Es como si buscaras siempre la confirmación de lo que crees, incluso si sabes que hay otras perspectivas o datos que podrían desafiar esas creencias. Es un hábito mental que todos tenemos en cierta medida. Aceptar solo información que confirma nuestras creencias puede limitar nuestra comprensión, cerrarnos a nuevas ideas, crear divisiones en la sociedad y llevar a decisiones erróneas. Al descartar perspectivas alternas, podemos la oportunidad de perder, de aprender y de adaptarnos. Y también puede generar conflictos y malentendidos, ya que no estamos dispuestos a considerar otros puntos de vista con este sesgo. Sesgo de ilusión de la validez. La ilusión de validez es como un truco mental, en el que tendemos a ver patrones y significados en cosas que podrían ser aleatorias o sin sentido. Esto podría explicar el ver figuras en las nubes o encontrar formas familiares en manchas de tinta. Aunque puede ser un sesgo, de hecho, puede despertar nuestra creatividad y atención a los detalles. Puede ser expresión de nuestra imaginación y creatividad, siempre y cuando no sea un problema al sobrevalorar nuestra capacidad para interpretar datos objetivos o cuando vemos patrones que no existen realmente. Es importante equilibrar la apreciación de la creatividad con la necesidad de mantener una perspectiva objetiva y basada en la realidad en ciertos contextos. En simples palabras, entender de manera consciente lo que realmente existe y lo que hemos creado con nuestra imaginación. Sesgo de correspondencia. Es como cuando pensamos que alguien actúa de cierta manera porque esa es su verdadera personalidad, incluso cuando hay evidencia de que su comportamiento podría deberse a factores internos, externos, experiencias, factores biológicos, etc. Es un poco como juzgar un libro por su portada y asumir que la gente es siempre como la vemos en una situación específica, sin tener en cuenta que las circunstancias influyen. Esto puede llevar a juicios rápidos, malentendidos, evaluaciones sesgadas y reforzamiento de estereotipos. Sesgo del costo hundido. En alguna ocasión, yo también escuché la frase: ¿cómo vas a dejar esto si ya invertiste tiempo y dinero? Era algo que realmente no me satisfacía. Mi balance emocional se estaba perdiendo. El sesgo del costo hundido es básicamente eso. Nuestra tendencia a seguir invirtiendo en una decisión o proyecto simplemente porque ya hemos invertido tiempo, esfuerzo o recursos en él. Incluso cuando continuar no es algo racional. Básicamente, nos aferramos a lo que ya hemos invertido, aunque no tenga sentido. Debido a la pérdida, si abandonamos. Este sesgo puede llevar a malas decisiones económicas, laborales o personales, ya que deberíamos tomar decisiones basadas en el valor futuro, en lugar de en inversiones pasadas. Es importante reconocer este sesgo para tomar decisiones más informadas y eficientes. En diversas situaciones nos enfrentamos a una variedad de sesgos cognitivos. Aunque estos pueden ser atajos mentales útiles, también tienden a llevarnos a interpretaciones irracionales. Este fenómeno se debe a la simplificación excesiva de contextos, que requieren un análisis más profundo. La influencia de estos sesgos en nuestra perspectiva destaca la importancia de reconocerlos y abordarlos para tomar decisiones más informadas y fomentar una comprensión más precisa de la realidad. ¿Qué sucedería si cambiáramos nuestra perspectiva? Teniendo una perspectiva, de acuerdo a factores que te he mencionado antes, somos seres en constante evolución y moldear nuestra perspectiva podría ser todo un desafío, porque sería
como adaptarnos a un nuevo contexto de la vida. Un ejemplo notable de un cambio de perspectiva es precisamente el cómo la psicología en sus inicios no era considerada como una ciencia. En sus primeros años, la psicología fue influenciada por enfoques filosóficos y especulativos. No se consideraba una ciencia en el sentido estricto. Sin embargo, la evolución de la psicología fue que, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, figuras como William Gund y William James comenzaron a adaptar nuevos métodos más científicos, como la observación controlada y la experimentación, para estudiar la mente y el comportamiento humano. Esto marcó la transición de la psicología desde un enfoque principalmente filosófico hacia un enfoque más científico. Este cambio contribuyó significativamente al desarrollo y reconocimiento de la psicología como una disciplina científica. Por tanto, se puede decir que un cambio de perspectiva siempre puede ser favorable para el inicio de un cambio, teniendo en cuenta que todo evoluciona, todo cambia, y debemos adaptarnos a esto. Quizá el cómo vemos la vida tenga más sentido si comenzamos a conocernos a nosotros mismos, porque así sabríamos por qué pensamos como pensamos, qué sentido tiene lo que decimos, lo que somos. Si cambiamos nuestra perspectiva, tenemos oportunidad de obtener una comprensión más completa y matizada de la realidad. Podemos desarrollar una mentalidad más resiliente e incluso abrir paso a ideas innovadoras y soluciones creativas, estimulando así nuestra mente. Esto no es todo. He hecho exclusivamente para ti un artículo en el que he respondido a detalle esta pregunta: ¿cómo puedes ver algo más en este mundo en el que piensas que todo está perdido? Te espero por allá. En conclusión, nuestra percepción del mundo está intrincadamente ligada a nuestra interpretación y comprensión de la realidad. Los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, la ilusión de validez, correspondencia y costo hundido, influyen también en nuestra manera de interpretar la información y tomar decisiones. Estos sesgos, aunque a veces ya te he dicho que son útiles, también nos llevan a interpretaciones irracionales. Y la cosa está en que estos sesgos normalmente son parte de nuestra vida, incluso de manera inconsciente. Si logramos cambiar nuestra perspectiva, desafiamos la realidad, abriendo la puerta a una comprensión más profunda y matizada de la vida. Además de que cambiar la forma en que vemos la vida nos brinda la oportunidad de comprendernos a nosotros mismos y al mundo de una manera más completa. Espero hayas disfrutado mucho este análisis. Si ha sido así, entonces manda este video a esas personas que aún tienen dificultades para entender el porqué de sus interpretaciones. Recuerda que te espero en mi newsletter con una plantilla totalmente gratuita, en la que conocerás más sesgos cognitivos. Tengo una sorpresa para ti allá. Recuerda suscribirte a mi canal. Soy Rubia Acosta y estás en Laberinto Mental.